ver el segundo problema de ayer. Nos decían lo siguiente. Tenemos una distribución esférica, maciza y uniforme de carga, como en el caso anterior que hemos discutido, pero en este caso es uniforme. Nos dicen que tiene radio R mayúscula y carga total Q mayúscula. En este caso lo que nos piden es determinar el potencial electrostático en el centro de la esfera, considerando que el potencial es nulo, es cero, en puntos infinitamente alejados de la esfera. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a por ello. Y bueno, nos dicen que pongamos el resultado en función de la constante de Coulomb, K, la carga total de la esfera Q y el radio de la esfera R. Pues vamos. Bien, o sea que me piden el potencial. En el centro de la esfera. Realmente lo que me están pidiendo es la diferencia de potencial con respecto al infinito. O sea, me están diciendo que V es cero. Me están pidiendo cómo es. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta. Estoy poniendo los ejes cartesianos. Vale. ¿Cómo lo podemos hacer? Apoyándonos, porque este problema lo había propuesto. Y os dije, podéis utilizar sin ningún... O sea, no necesitáis deducirlo. ¿Cuál era el campo eléctrico? Tanto para puntos fuera como para puntos dentro de la esfera uniforme de carga. Y habíamos obtenido, ¿no? Aplicando la ley de Gauss, habíamos llegado, gracias a la simetría del problema, que el campo eléctrico en puntos fuera de la esfera, pues era Q, la carga, dividido por R al cuadrado, por R al cuadrado, ¿no? Punto fuera. ¿No? Y para puntos dentro, por ejemplo aquí, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos, a ver, ¿recordáis? Rho, R, siendo Rho Q dividido por 4/3 de pi R al cubo, 3 epsilon sub 0. Teníamos para puntos fuera esto, para puntos dentro lo puedo expresar en función de la carga Q, simplemente sustituyendo Rho por este valor. Como veis, lo que teníamos era crece linealmente y luego decrece de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Con R, 1 dividido por R. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a contestar. ¿Cómo es la diferencia de potencial entre un punto muy alejado en el infinito y este punto? Sería lo mismo, lo que os decía ayer en clases. Lo que nos estamos preguntando es qué trabajo necesitaríamos, ¿no?, realizar si yo tengo una carga Q minúscula en el infinito y la quiero traer, pues, y colocarla en el centro de la esfera de carga. Eso me daría el valor de la energía potencial electrostática. Si lo divido por Q minúscula, pues lo que me da es el potencial electrostático, la diferencia de potencial electrostático entre este punto y este punto. Bueno, eso quiere decir que la diferencia de potencial electrostático es el habéis visto cómo es el trabajo que tengo que hacer contra el campo, ¿no? Eso tendríamos entonces por la definición de diferencia de potencial. Pues esta es la integral, el trabajo integral de camino. Esta diferencia de potencial es V en R igual a 0 menos V en R igual a infinito.
Voy a ponerlo. A lo largo de cualquier camino, porque es un campo conservativo, por lo tanto, a lo largo de cualquier camino C que me traiga o que vaya desde el infinito hasta el centro de la esfera. ¿De acuerdo? Bien, pero tengo aquí que el campo eléctrico se divide en dos zonas, o está definido en dos regiones, ¿no? Dentro y fuera, es decir, que esto tendremos, fijaos, vamos a poner ya como límites de integración. Aquí sería desde el infinito hasta cero, ¿no? Pues es como ir desde el infinito hasta la superficie de la esfera. Esto sería fuera, ¿no? Y luego desde la superficie de la esfera hasta el centro. Dentro de la esfera. Yo conozco como ese. Este es un producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí lo que tenemos es el vector, campo eléctrico, que, ¿cómo era? Era radial. Tenía así. ¿De acuerdo? La dirección era... Bueno, eso sí es positivo. Tenemos de esta manera. Eso quiere decir que si un diferencial de L, o sea, yo estoy en un camino, ¿no? De esta manera. Diferencial de L es un trozo de ese camino. Diferencial de L. Es un vector. Sí. Y el signo menos es porque estás yendo de... Es por la definición. Es por la definición de diferencia de... ¿Cómo es la definición de energía potencial? Variaciones de energía potencial. Eso fue lo que os dije. O sea, lo que he puesto aquí, eso os lo expliqué en clase. Os lo dije en clase, recordáis, cuando hablaba del potencial y me apoyaba recordándoos lo que habíais visto o hecho en el campo gravitatorio. La energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, anda, ¿cómo es la energía potencial? Variaciones en la energía potencial gravitatoria. Menos, o para cualquier fuerza que es conservativa, menos el trabajo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Se define con el signo menos. Menos el trabajo que realiza esa fuerza al llevarlo a lo largo de un camino. Es decir, que tú, si quieres llevar una carga desde el infinito, Q minúscula, hasta el centro de la esfera, naturalmente tienes que ejercer una fuerza. ¿Que compense qué fuerza? La fuerza electrostática. Claro, pero ¿con qué signo? Signo contrario, sentido contrario. Ese es el significado. Y ese trabajo que estás tú haciendo contra el campo queda almacenado en forma de energía potencial. Bien. Esta expresión fue la que os puse el otro día y ahora he repetido, digamos, de dónde proviene. Estaba diciendo, bueno, tengo que dividir el camino en trozos infinitesimales. Este es el vector que es tangente al camino con el sentido en el que me estoy moviendo. Producto escalar de este vector que es radial por este otro vector. Fijaos que este vector tendrá una componente que tendrá una componente radial y tendrá componentes perpendiculares a la radial. ¿Cuál es la componente que a mí me interesa en este producto? Únicamente la componente radial al hacer el producto escalar. Eso significa que entonces tendremos en esta integral, tanto en un término como en el otro, E diferencial. Y aquí, desde R hasta 0. Esto sería para puntos fuera y aquí para puntos dentro, R por diferencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Este primer término. Podría hacer la integral, pero ¿para qué? Si yo ya me sé
cómo es el comportamiento del campo fuera. El campo fuera de esa esfera es equivalente al campo que crea una carga puntual situada en el centro de la esfera y cuyo valor de la carga es Q mayúsculo. Y yo sé además cómo es el potencial eléctrico para una carga puntual. K, la constante de Coulomb, la carga Q dividido por R. Teniendo en cuenta, bueno, más bien para caso R minúscula, pero fijaos que teniendo en cuenta que estoy tomando el potencial 0 en el infinito y yo estoy haciendo esta integral hasta la superficie de la esfera. Por lo tanto, el potencial en la superficie de la esfera será la constante de Coulomb por la carga total dividido por el radio de la esfera. O sea que puedo hacer la integral, está chupada. Pero ¿para qué? Si puedo ir más rápido, si yo ya sé que aquí este corresponderá al potencial, es equivalente este término. Así tengo una carga en el origen de coordenadas y me están diciendo cómo es el potencial a una distancia R de esa carga que es Q. ¿Cuánto vale? KQ dividido por R. ¿De acuerdo? El primer término liquidado. Ya solo me queda el segundo término. Desde R hasta 0, diferencial de R, ¿qué teníamos? Teníamos ρ, dentro, ρ, R dividido por 3, epsilon sub 0, por diferencial de R desde R hasta 0. A ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos menos ρ 3 epsilon sub 0. Bueno, el signo menos, si queréis, intercambio los, ¿no? Y así ya me olvido de él, que es un latazo. Y esto que me quedaría, ρ dividido por 3 epsilon sub 0, y esto es muy fácil, ¿no? Tendríamos aquí un medio de R al cuadrado. Es decir, que me queda ρ R al cuadrado dividido por 3 epsilon sub 0 por 6 epsilon sub 0. Ahora simplemente podríamos poner aquí ρ, que sería Q, dividido por 4 tercios de pi R al cubo, R al cuadrado, dividido por 6 epsilon sub 0, teniendo en cuenta también que epsilon sub 0 aquí, si lo quiero poner en función de la constante de Coulomb, que es lo que tendríamos, 1 dividido por 4 pi K, y esto me va a quedar, si uno hace esas operaciones, ¿de acuerdo? Un medio de K. Es decir, que teníamos el primer término era KQ dividido por R, este es el potencial en el centro de eso. Esa es la respuesta. O sea que este es un problema típico en el cual uno conoce cómo es el campo y a partir del campo calcula el potencial, la diferencia de potencial. También uno podría haber pensado lo siguiente. O sea, que una forma, digamos, en principio factible de plantearlo equivalente sería decir, bueno, tú tienes una distribución de carga esférica, ¿no? Es decir, que está formada por cargas infinitesimales diferencial de Q. Y está limitada en el espacio.
Es decir, que tú podrías decir, si el potencial para una carga puntual Q viene dada por Q minúscula. ¿De acuerdo? Pero ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Si esta carga se encuentra en la posición, este es el eje de coordenadas, en la posición RQ, ¿de acuerdo? Entonces la distancia, aquí y esta es la posición R, en el punto del espacio donde quiero yo calcular el potencial. Entonces ya esto naturalmente no lo puedes poner así, bueno, aquí era una carga infinitesimal, sino que tendrás que tener en cuenta que es la distancia del punto a la carga. ¿No? ¿Está claro eso? Uno podría poner esto, pues, como la raíz cuadrada del producto escalar, raíz cuadrada, ¿estamos de acuerdo? Ese es el módulo, ¿no? Eso significa que esto sería r cuadrado más rq al cuadrado, más, fijaos que tendría, más, menos 2 veces rq por el coseno, voy a llamarlo notita, sino alfa. Este es el ángulo que forman los vectores R y RQ. Es decir, que entonces tendríamos aquí K diferencial de Q, pues todo esto elevado a medio, claro. R al cuadrado más RQ al cuadrado menos 2R RQ coseno de alfa elevado a medio. Y hay que tener en cuenta de que alfa naturalmente depende de cómo son los vectores. Es decir, que para esta carga tiene un valor, pero para otra carga en otra posición también cambia. O sea que, bueno, si a mí me piden entonces, ese sería el potencial debido a una carga infinitesimal situada en ese punto del espacio. El potencial total, la diferencia de potencial debido a todas las cargas, ya os podéis imaginar qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Sumar, es decir, integrar. Diferencial de Q sería ρ por diferencial de U. Cuidado, que aquí este volumen diferencial de V es en la carga, no en el espacio. Ahí es donde viene la dificultad. Es en ver esta integral y ver sobre qué estás integrando. Estás integrando sobre la carga. Es decir, que aquí, si estoy considerando, he puesto el origen de coordenadas aquí, no estoy integrando en R. Estoy integrando sobre RQ. Sobre RQ, dependiendo ahora, eso significa que RQ al cuadrado podrías poner XQ al cuadrado más IQ al cuadrado más ZQ al cuadrado. En el volumen sería diferencial de XQ, diferencial de IQ, diferencial de ZQ, o si quieres utilizar coordenadas polares esféricas u otro tipo de coordenadas, tienes que poner tanto el volumen infinitesimal como cada una de esas. Vamos, que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero no es lo más sencillo, o no es lo más directo, en este caso. O sea, que tiene solución. Tú lo puedes poner esto es una integral en volumen, es una triple integral. ¿De acuerdo? Es una triple integral. Bien. O también podríamos haberlo planteado de la siguiente manera.
con lo que yo dije ayer. Dije, bueno, esto es una... ¿Os habéis dado cuenta? Uno ve esta integral y ya con una esfera no es lo que más le agrade, digamos, lo que a uno más le gustaría hacer una tarde libre, ponerse a resolver esa integral. Bueno, con el ordenador sí, en todo caso sí, eso sí es divertido, pero a mano no. Pero yo os dije ayer en la explicación, cuando os hablaba de la ley de Gauss, para campos electrostáticos, dije, bueno, pues yo siempre puedo transformar la forma integral de la ley de Gauss y ponerla en forma diferencial. Y eso que nos daba la ecuación de Poisson. Vamos a jugar un momento con ello, ecuación de Poisson. Eso quiere decir, ¿no? O sea, lo que teníamos era que el laplaciano del potencial, bueno, he utilizado en este problema V. Ayer utilicé otra letra para, como estoy utilizando V, voy a poner V otra vez aquí. El laplaciano del potencial, ¿a qué era igual? A menos ρ dividido por epsilon. Os recuerdo que esto, el laplaciano, era la divergencia del gradiente de V. ¿De acuerdo? Divergencia del gradiente del potencial. Eso era el laplaciano. Vale. Muy bien, pues vamos a intentar resolverlo. A mano no, a máquina. ¿De acuerdo? Es decir, que le voy a pedir a la máquina que me resuelva esta ecuación. Yo ya sé cómo expresar esto en coordenadas cartesianas. Tendríamos la derivada segunda de V. La derivada parcial segunda de V con respecto a z dos veces, ¿no? Menos ρ. Recordad que ρ es constante en este problema. O incluso, si queréis, para divertirnos un poco más, luego pongo constante y luego, si queréis, pongo que crecía linealmente. Para daros cuenta, ¿no?, de cómo cojo lo mismo, la misma expresión, y es cambiar una pequeña cosa y lo puedo hacer con el ordenador muy rápidamente. Bueno, pues tendré que ir resolver. O sea, resolver una ecuación en derivadas parciales. Vamos al ordenador. Bueno, pues numéricamente la vamos a resolver. N de sol. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que escribir el laplaciano. Vamos a ver si tengo suerte. Bueno, podría irme para que veáis suerte. Vamos a irnos. ¿Dónde lo tiene uno que buscar? En cálculo, ¿no? Estamos haciendo integrales derivadas, esto es cálculo vectorial. A ver dónde tenemos por aquí computación simbólica y numérica, cálculo, vamos a ver si tenemos suerte. Cálculo vectorial, efectivamente aquí tenemos, ¿no? ¿Lo veis? O sea que puedo utilizar directamente lo que es el nombre del operador en inglés y decirle cuáles son las coordenadas. Si no pongo nada más, por defecto es coordenadas cartesianas, y si no, pues le tengo que decir en qué tipo de coordenadas. Vamos a hacerlo en coordenadas cartesianas. Hombre, si quiero escribirlo bonito con el ordenador, puedo escribirla, ¿no? No hay ningún problema. Pero en este caso queda muy bonito así, ¿no? Con el sino ese al cuadrado, nabla al cuadrado. ¿Cómo lo voy a escribir? Pues ya veis, esc del 2 esc. Bueno, primero lista de ecuaciones, ¿eh? Voy a dejar aquí, lista de ecuaciones. Esc del 2, ¿veis? Ahora me voy a fijar en la documentación. ¿Cómo tengo que escribir? O aquí, a ver, un ejemplo. ¿Veis? Lo único que tengo... Aquí podría cogerme esto directamente y ya escribirlo si queréis. Bueno, naturalmente la función que tengo aquí no es así, ¿no? ¿Cómo voy a llamar al pot? Pues si queréis pot. Pot
Eso me está diciendo el laplaciano del potencial. Y ahora, ¿a qué tiene que ser igual? Igual a, bueno, la ρ dividido por epsilon sub 0. Me permitís una licencia poética y voy a poner, como es numérico, ρ1 y epsilon sub 0, valor 1, como si fuese 1. Por poner un 1 más rápidamente, si no tendríamos que poner el valor correspondiente a la densidad, ¿no? Los datos del problema y naturalmente de la permitividad, los correctos. Pero no 0, sino... Porque voy a resolver esa ecuación, ahí es donde viene la pregunta, ¿dónde quiero resolver esa ecuación? Dentro de la esfera. ¿Lo entendéis? Esto es una ecuación que quiero resolver. ¿Y qué os dije? La ecuación se resuelve dentro de una región del espacio. Hombre, podría ser todo el espacio, efectivamente. Pero con el ordenador no puedo decirle todo el espacio infinito no le puedo decir así. Le tengo que decir en qué región y cuáles son las condiciones de contorno del potencial. Me voy a coger como región la esfera, es decir, que necesitaré las condiciones de contorno del potencial. ¿En qué puntos? En puntos sobre la superficie de la esfera. ¿Se ha entendido? Es decir, que voy a resolver esta ecuación en esta región del espacio. Y lo único que necesito es, todo esto. Necesito darle, aparte de la ecuación que se cumple, que es la que se deduce de la ley de Gauss, la ecuación de Poisson, necesito decir cómo es en estos puntos, cuál es el valor del potencial ahí. Bueno, y ahora vais a aprender una cosa, si no la conocéis ya. Una parte de vosotros no, otra parte a lo mejor los que ya habéis pasado por otras asignaturas, pues a lo mejor sí os suena lo que voy a decir. Fijaos que las condiciones de contorno es en la propia función, ¿no? Es decir, el valor, cuánto vale v en esos puntos. Uno diría, bueno, pero hay otra forma, sí, podría dar información no de la función en sí, sino a lo mejor derivadas de la función en esos puntos. También. Es decir, que hay dos tipos de problemas aquí en el espacio. Decir cómo son las condiciones de contorno en la propia función, a esa se le llama condiciones Dirichlet, por la persona, el alemán Dirichlet, y esto sí es en la propia función. En nuestro caso, en el potencial. Si las condiciones fuesen en derivadas de la función, derivadas espaciales, en gradiente, por ejemplo, ¿no? Componentes del gradiente, el gradiente de la función, entonces a ese tipo de condiciones se las llama Neumann. Recuerdo, la pronunciación en alemán EU es hoy, Neumann. Eso es en derivadas de la función. ¿En qué puntos? En puntos de la región, de la superficie que engloba esa región. Bueno, estamos en el caso más sencillo, que es naturalmente. Es decir, que tendré... Ya, pero nosotros sabemos cuánto es el valor, porque ahora nos quedamos de decir, pero si quieres hallar el potencial, pero en puntos de la superficie, ¿cuánto vale el potencial? Ahí es donde voy a hacer uso de que la simetría, fijaos, tenemos que es una simetría esférica, eso quiere decir que el potencial en estos puntos es el debido a toda la carga como si toda la carga estuviese concentrada en el centro de la esfera. ¿De acuerdo?
Ah, ya, pero eso es muy fácil. Entonces, si tú tienes una carga Q, el potencial aquí sería KQ dividido por R, ¿no? En todos los puntos. Es decir, que las condiciones... Eso no vale nada. En estos puntos, sí, sí, bueno, hay puntos fuera, por supuesto. Puntos fuera y sobre la superficie. Es decir, que las condiciones de contorno las conozco. En coordenadas cartesianas, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Fijaos, la constante de Coulomb, si quiero poner en epsilon sub 0, pues tendríamos 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0. La carga era una distribución uniforme, ¿no?, de carga. Eso sería ρ 4/3 de pi r al cubo, todo ello dividido por kq dividido por r. Es decir, que tendríamos aquí el pi, el 4 y el 4. Tendríamos aquí el r, me queda un cuadrado, me quedaría ρ r al cuadrado dividido por 3. ¿Vale? Si estoy diciendo que los datos del problema son epsilon sub 0, 1, ρ 1 y el radio 1, esto sería igual a 1/3. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Como datos, hago todo 1, ρ 1, r mayúscula 1, epsilon sub 0, lo tomo como si fuese 1, pues entonces aquí tendríamos 1/3. Bien. Pues vamos a meterle... La ecuación ya la tenemos metida. Esa es la ecuación. Ahora faltan las condiciones de contorno. Y ahora me dice... Se puede ir, si queréis, de dónde sale esto. Si vais a n de solve value y veis los detalles, a ver dónde nos viene aquí. Aquí. Valores límite de contorno pueden ser especificados usando Dirichlet condition and Neumann value. Es decir, que nos podríamos ir aquí, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que hay que poner? Pues con un ejemplo bien sencillo. Decirle cuál es el valor, se escribe como si fuese una ecuación. ¿No veis? Porque aquí son ecuaciones todo. Es decir, cómo es el valor de la función y decirle en qué puntos de la superficie de la región, en los puntos de la región donde se cumpla, de la superficie de la región que envuelve esa zona del espacio, que sea verdad la condición. Ya veréis cómo que sencillo lo voy a escribir. O sea, suena raro y uno no lo entiende, pero en el ejemplo, si uno lo escribe, lo entenderá mejor. He dicho pot de x y z igual a 1/3. ¿En qué puntos? Y ahora viene la condición. Pues será en aquellos puntos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y uno diría, pues, el radio es 1, pues igual a 1. Igual a 1, esa es la condición. Se cumple esta condición. ¿Lo veis? Otra, cuidado, podría ser igualmente válida, sería mayor o igual que, por ejemplo, 0.5. A ver si entendéis. Son todos aquellos puntos sobre el límite de la región que cumplen esta condición. ¿Qué puntos? Pues todos los que se encuentran, ¿no? Realmente toda la superficie esférica de radio 1. ¿Los puntos sobre esa superficie cumplen esa condición? Sí, ¿no? Bueno, 0,5 da igual, 0,5 al cuadrado, ahí me faltó el. Es decir, que tanto una cosa como la otra, incluso también me valdría, por ejemplo, mayor o igual que 1, cualquier cosa de esas vale.
Muy bien. ¿Y ahora qué le tengo que decir? ¿Resuelve todo esto? ¿En qué puntos? Bueno, primero le tengo que decir Sn de solve value. ¿Cuál es la función incógnita? ¿Cuáles son las incógnitas? Pot. ¿Y ahora en qué región? Ahora es donde viene lo bonito otra vez. Lo mismo que en integrate. Ahora le voy a decir... ¿Dónde estamos? A ver si lo habéis entendido antes de darle ahí al... Estoy resolviendo numéricamente, por eso necesito dar todos valores. Estoy resolviendo la ecuación de Poisson con la condición límite, Dirichlet, de que el potencial sea 1/3. ¿En qué puntos? En puntos sobre la superficie esférica. Ecuación, condiciones de contorno, equivalente a las condiciones iniciales. ¿Cuál es lo que quiero que resuelva? La incógnita pot. ¿En qué región del espacio? Pues ahí. Ya lo tengo. ¿Ya está? Ahora, bueno, voy a darle un nombre, Sol, si queréis, o PS. PS. Es decir que ya tenéis ahí el valor. Hombre, era lo que me pedían. Pero será el doble que en ¿Perdón? es el doble que en la superficie. Vamos a ver, 1/3. Cuidado con que ahí epsilon sub 0 habíamos puesto, cuidado con el 3 medios de KQ dividido por R, comprobad que os sale siempre y cuando hayamos puesto en ese, o sea, cuando yo he puesto la expresión 3 medios de la constante de Coulomb por Q dividido por ¿no? Habíamos llegado a esto, ¿no? Pero tened en cuenta una cosa, aquí esto es 3 medios de 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, la carga Q es ρ 4/3 de pi r al cubo dividido por r. Si cogéis ahora ρ lo hacéis 1, r lo hacéis 1, epsilon sub 0 lo hacéis 1, pues entonces nos tiene que dar todo eso. Eso lo comprobáis. Y así os obligo a coger el archivo y verlo. Es decir, que esto, bajo esas condiciones, nos tiene que dar el mismo valor. Y otra cuestión aquí que os quería comentar. Sí, lo que estaba pensando, lo que habíamos dicho antes. Imaginaos, por modificarlo un poco, ¿no? Hacerlo un poco bonito, un poco más bonito el problema. Por cierto, aquí lo podríamos dibujar, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Un density plot, si queréis, un density plot. Un density plot 3D. No va a quedar muy allá. Density plot. En 2 dimensiones. Es decir, que voy a coger y voy a hacer simplemente dibujar el campo, el potencial, no en 3, sino en 2, en el plano X. Eso significa que PS de X y 0. Claro, eso... No, eso está bien. Eso así está bien. Eso con eso ya está. Y ahora necesitaríamos, pues... si queréis, incluso utilizando... Bol. No, bol. Que bol es en 3 dimensiones. ¿Entendéis? Estoy en 2 dimensiones, estoy cogiendo en el plano XY. O sea, z igual a 0. Uy, ¿por qué pongo aquí z? Porque soy tonto. Simplemente. Ahí, la razón es. Muy bien, pues a ver si hay suerte. Cuidado que es numérico, ¿eh? Todas estas cosas que veis por ahí son refinamientos.
Aquí se podría refinar, pues probablemente quizás, no sé si con plot points 50, ya veis que va desapareciendo, ¿no? Ahí queda más bonito. ¿De acuerdo? Con el... Vamos a ponernos, en vez de perteneciente a disco 0,0. Ahí tenéis el potencial. Así que ¿qué es lo que teníamos que hacer también? Teníamos que cambiar aquí un segundo y nos vamos. Si la densidad crece linealmente, entonces ¿qué tendríamos? Ah, por cierto, metí la pata en algo. ¿Sabéis en qué me estaba dando cuenta de que había metido la pata en algo? Ahí estaba esperando, digo, ¿lo habrán notado o no? Estaba pensando, tengo que grabarme otra vez. Pero no, ahora no hace falta porque ya me estoy grabando. Me autocorrijo. ¿Qué es lo que llama la atención? Si en la superficie de la esfera es KQ dividido por R, y en el centro era 3 medios de KQ, es mayor, y aquí estoy viendo la escala y en azul es menor, eso no pega nada bien. Eso probablemente es porque aquí era menos ρ. ¿Vale? Por ahí. ¿Ya veis un pequeño signo? Como... Pero hay que fijarse en las... O sea, yo lo vi, digo, ¿lo habrán visto ellos? Bien, pero un segundín. Ahora sí. Estábamos diciendo... Y si crece linealmente con el radio era... Con la distancia era lambda por R, ¿no? Si cojo lambda 1, R ¿cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? En coordenadas cartesianas, lambda, lo que vimos en el problema, por R, la distancia es la raíz cuadrada de x. Es decir, que hemos cambiado algo en el problema. Bien. Aquí hay que tener cuidado porque entonces el 1/3, ¿cuánto sería? Tendríamos que calcular cuál es la carga total. ¿Cuánto vale la carga total? Teníamos por aquí en integrate. Vamos a hacerlo aquí. Lambda por R, vale, lo tenemos aquí ya mismo. 3,14. O sea, pi, ¿no? Es decir, que lo que tendría que quitar aquí es y poner y aquí ¿cuánto tendríamos que poner? ¿Cuánto tendríamos que poner? 4pi me salía pi, ¿no? Aquí. 3,14
La carga total es pi. Si lambda es 1. Y ya está, ¿no? K, Q dividido por R, que es 1. Eso quiere decir, y epsilon sub 0 lo estoy tomando como 1 para poder comparar con lo que estaba haciendo anteriormente. Pi, un cuarto. ¿Habéis entendido? Ese es el valor, es decir, que no un tercio, sino un cuarto. Vamos allá. Ya está. Muy bien. Ya está. Ya tenemos ahí no, está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos.